Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Aconcagua, Chiloé u otra zona del país podría convertirse en una nueva región de Chile. ¿Qué posibilidades abre, por ejemplo, la nueva Constitución? Bueno, de eso queremos conversar a continuación y por eso tenemos en pantalla, los quiero saludar a nuestros invitados de hoy, Claudio Gómez, convencional constituyente de Aconcagua, y Julio Álvarez, convencional constituyente de Chiloé. Hoy viajamos nuevamente a las regiones de Chile. Les doy la bienvenida y quiero darle las gracias a ambos por esta conversación que va a ser muy interesante. Nos están viendo desde Arica, Magallanes, así que, en primer lugar, bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Scarlett, por la invitación y, por supuesto, saludar a todos aquellos que nos ven a través del canal de las regiones de Chile. Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, bienvenido, Julio. Gracias por esta conversación de hoy para hablar de descentralización y de regiones. Muchas gracias, Scarlett, por la invitación desde acá de Chiloé, desde Chonchi estoy yo. Un saludo a toda la gente que nos ve en los canales regionales. Encantadísimo de estar con ustedes. Gracias a ambos. Bueno, yo decía en la presentación, por ejemplo, Aconcagua, por ejemplo, Chiloé u otra zona de nuestro país podría convertirse en región. ¿Por qué? Bueno, el nuevo texto constitucional abre las puertas. En primer lugar, le quiero preguntar a Julio, ¿de qué manera podría concretarse una iniciativa como esta? Chiloé región, por ejemplo. Lo que ocurrió es que hubo una iniciativa popular ciudadana que reunió en menos de 3 semanas a más de 16.000 adhesiones, tanto en Aconcagua como en Chiloé, y que ingresó de este modo a la convención. Y fue la última iniciativa popular en discutirse en el Pleno. Pasó todos los sedazos posibles, es decir, pasó primero la Comisión de Forma de Estado, luego pasó la Comisión de Normas Transitorias, de la cual yo formé parte, y finalmente en 2 votaciones sucesivas, la primera no nos fue bien, tuvimos 95 votos, y la segunda 112 votos, pudimos finalmente establecer como norma transitoria la posibilidad de que efectivamente después de un año de aprobado el texto constitucional, se convocará a una consulta popular, tanto en Aconcagua como en Chiloé, a fin de que sea el pueblo, la gente, las provincias de Aconcagua y la provincia de Chiloé, la que determine si efectivamente quieren o no tener una nueva región. Quiero contarle a la gente que algunos de los contenidos de la nueva Constitución dicen, por ejemplo, la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante, según corresponda, en los asuntos de interés público y en la toma de decisiones que les afecten. Hablamos de democracia y hablamos de participación, entonces. Por lo tanto, le quiero preguntar a Claudio Gómez, convencional constituyente de Aconcagua. Fíjese, Claudio, que esta es una demanda muy sentida de la gente del Valle de Aconcagua. Cuéntanos un poquito, ¿qué conversaciones comienzan a tener? ¿Hay optimismo en la zona, por ejemplo? Sí, por supuesto. Mira, con respecto a lo que tú primero señalabas, en el borrador de nueva Constitución hay una serie de normas de democracia directa, entre ellas plebiscito y referéndum regionales, la iniciativa popular de ley, derogación de ley. Y esta normativa también está conteste con la norma transitoria que señalaba recientemente Julio, por el cual la ciudadanía de Aconcagua y Chiloé van a decidir si se van a determinar o no como región. Yo la verdad que quiero destacar que este es un hecho histórico en Chile, que por primera vez un territorio va a poder autodefinirse como región autónoma. Todas las regiones, las provincias que se han creado a lo largo de la historia de Chile, partiendo desde la época de independencia hasta 1974, han sido regionalizaciones impuestas desde arriba hacia abajo, muchas veces sin consultar a los territorios. Entonces acá por primera vez se da esta lógica que es la misma ciudadanía la que decide, sin perjuicio que igual hay 3 regiones que se crearon en democracia, como Arica, Parinacota, Los Ríos y Ñuble. Ahora queda abierta la llave de paso para que la ciudadanía decida a través de un mecanismo de democracia directa. Y las regiones tenemos que entenderlas como unidades territoriales donde se desenvuelve la vida. Y estas regiones, además del tema económico, tienen que tener una identidad, una cultura, un patrimonio que las distinga respecto a la otra. La gente de Chiloé es chilota, la gente de Aysén se siente muy aysenina, los aconcagüinos también, y creo que el mapa de Chile tiene que autodeterminarse por esta identidad. Así que estamos muy contentos con esta llave de paso que nos va a permitir, dependiendo del resultado del 4 de septiembre, poder determinarnos como regiones, en el caso de Aconcagua y también en el caso de Chiloé. Sí, Claudio y Julio, lo primero que tenemos que decirle a la gente es para que esta, como dice Claudio, llave de paso se abra, lo primero que tiene que ocurrir es que la Constitución se apruebe. En caso de que gane el rechazo y volvamos a la Constitución de 1980, bueno, seguimos como estamos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo decía, esto es una demanda muy sentida en ambos territorios, en Chiloé como en Aconcagua. Y en Aconcagua en particular, hasta ahora la respuesta ha sido un portazo
de las autoridades. Les han dicho que no a Aconcagua región. ¿Y cuáles han sido las principales trabas y los argumentos? Te pregunto, Claudio. Después se lo voy a preguntar a Julio también. Sí, mira, nosotros llevamos más de 10 años empujando esta demanda. Después de Ñuble venía Aconcagua. Teníamos incluso un estudio técnico favorable que se realizó durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Después el segundo gobierno de Piñera se comprometió a seguir avanzando con el proceso de creación de la región vía ley, tal como se crearon las 3 regiones en democracia, pero lamentablemente no tuvimos voluntad política. En la actualidad, el mecanismo para crear regiones bajo el alero de la Constitución de 1980 depende básicamente de la voluntad política del presidente de la República. Y si no hay voluntad política, lamentablemente no podemos avanzar. Y como no vimos posibilidades de avanzar vía poderes constituidos, vía ley, entre medio se nos abrió el proceso constituyente, donde generamos un pacto social, y un pacto social necesariamente trae consigo un pacto territorial, y un pacto territorial también trae como consecuencia mayor autonomía para las regiones, para los territorios, y también, ¿por qué no?, una nueva división política y administrativa que comprenda a Aconcagua y Chiloé. Entonces, no tuvimos soluciones vía ley mediante el sistema actualmente, y por supuesto que el proceso constituyente era la oportunidad para avanzar en estas demandas históricas donde hay apoyo ciudadano, apoyo político, donde hay movimientos sociales que vienen empujando desde hace bastante tiempo y que justifican todo esto que hemos avanzado en conjunto de Chiloé, ambas futuras regiones hermanas que han ido avanzando de la mano en este proceso. Julio, bueno, cuéntanos un poquito de lo que se está viviendo ahí en el archipiélago. Yo sé que también hay harto entusiasmo en la zona, pero me llama profundamente la atención que algunas autoridades de la zona, senadores, por ejemplo, de Renovación Nacional, del Partido Socialista, incluso el gobernador de Los Lagos, no estuvo de acuerdo con esto. Primero, esto es un sentimiento popular desde hace muchos años en Chiloé. Nosotros fuimos incorporados al territorio de Chile, a la República de Chile, recién en enero de 1826. Fuimos los chilotes el último reducto español. Y ahí se firmó un tratado que fue el Tratado de Tantauco, y ese Tratado de Tantauco, en lo principal, señalaba que efectivamente se incorporaba las y los chilotes a la República de Chile con los mismos derechos que los chilenos. Y eso efectivamente nosotros sentimos que eso no ha sido así en un montón de aspectos. Nos sentimos que somos el patio trasero de Chile, se nos saltan en todas las decisiones políticas, económicas, en todo el sistema de salud, de educación, etc. Entonces nos sentimos abandonados. Y eso generó un sentimiento popular muy fuerte. Nunca hicimos los pasos que Claudio, por ejemplo, menciona para Aconcagua. Aquí no hubo un proyecto de ley, etcétera, etcétera. Toda la gente hablaba, pero nada se hacía. ¿Y por qué? Era precisamente porque se tenía un temor de que Santiago, donde se tomaban las decisiones, finalmente nos miraran en menos, de que dijeran que éramos pocos, que el territorio era pequeño, etcétera, etcétera, porque mucha gente en el norte, o mucha gente centralista, más bien nos ve como algo bucólico, como algo folclórico, no como que tuviéramos nosotros la capacidad para tener la suficiente autonomía para gestionarnos por nosotros mismos. Y eso creo yo que es lo que ha ocurrido con estas autoridades, que no son chilotas, pero que fueron elegidos por Chiloé. Ya, por ejemplo, el gobernador Vallespín, él escribió una carta a la convención diciendo que no estaba de acuerdo con que se crearan más regiones. El senador Kuchel dijo que no se podía crear la región de Chiloé porque eso significaba menos recursos para las jubilaciones de las personas. No sé cuál será la relación que establece entre ambas cosas, pero finalmente ese fue su argumento. ¿Y para qué hablar del senador Espinosa, que efectivamente, con el dolor de mi alma, yo tengo que decirlo, militante de mi mismo partido, él ha dicho en innumerables oportunidades que no está de acuerdo con Chiloé, y finalmente en un programa radial dijo que nunca habría Chiloé región en la convención? Cuestión que nosotros pudimos demostrar que no fue así, y efectivamente conseguimos el apoyo político de la convención precisamente en base a los argumentos que dimos, que reunimos los requisitos históricos, digamos, de tradición de Chiloé, de nuestra superficie. Somos alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados, somos 180.000 habitantes, más que 2 o 3 regiones de Chile, y por lo tanto creemos que reunimos las condiciones, no solamente de esa naturaleza, sino además económica, para poder ser una región autónoma. Ocurre que para convertirse en región el Estado tiene que incurrir en una serie de gastos, porque esto no es tan simple, no es una sola denominación o un cambio legal. Tiene que instalarse, por ejemplo, el sistema judicial con sus propios tribunales, eventualmente una corte de apelaciones, no lo sabemos, un gobernador regional, por ejemplo, en el caso de un gobernador en Chiloé, un gobernador en Aconcagua. Es decir, es una serie de cambios que no son menores. Curiosamente, siempre los mayores opositores a las nuevas regiones son como la gente, no voy a generalizar, pero más bien de Santiago,
ocurrió que el mayor opositor de Arica Parinacota fue Iquique, el mayor opositor de Ñuble fue Concepción, y así. Entonces hay una historia de que no les gusta que les desmembren una parte de su territorio o la pérdida de un determinado privilegio. Y directamente a lo que tú me preguntas, mira, efectivamente la implementación de una región tiene un costo, pero es marginal en consideración a los costos que se aplican en subvenciones del Transantiago. Por ejemplo, la instalación de la región de Ñuble tuvo un costo de 18.000 millones de pesos, parece harta plata, pero si tú lo comparas con los 150.000 millones de pesos que recibe anualmente el Transantiago como subvención por parte del Estado, es una suma cercana al 10%. Y no es que acá se cree todo un aparataje, una parafernalia. Por ejemplo, si la región de Valparaíso tiene 5 senadores, estos se distribuyen, 3 para Aconcagua, o 2 para Aconcagua y 3 para Valparaíso. Los consejeros también se distribuyen, no se crean más cargos. También en el caso de Ñuble existen seremías que son compartidas con Biobío. Por tanto, existen los mecanismos para dar eficiencia, reducir los costos en cuanto a personal y infraestructura para la implementación de las regiones. Por tanto, los resultados, en definitiva, quedan en evidencia. Hay estudios que han señalado que cuando Ñuble se dividió de Biobío, ambas terminaron recibiendo más recursos anualmente que cuando eran una sola. Por tanto, los beneficios son considerables por mejor distribución de recursos, servicios, infraestructura, incluso generación de más empleo. Y claro que es importante el tema económico para efectos de una región, pero también tan importante como el aspecto económico está lo identitario, lo cultural, lo histórico y el sentimiento de la gente de sentir apego por un territorio determinado. A ver, ¿qué precio tendría que pagar un Estado para respetar la cultura, la historia de ciertos territorios? Bueno, dirán algunos, y sobre todo mirando desde la capital, tienen toda la razón, podrán decir, pero a ver, esto es un gasto demasiado grande, pero yo creo que los beneficios al final, yo creo, Julio, no sé si tú lo compartes, va a ganar Los Lagos y va a ganar Chiloé también probablemente con un cambio como este. Tengo el convencimiento, Scarlett, de que eso es así. Coincido con lo que ha dicho Claudio y precisar solamente 2 cuestiones más. Uno, que esto se da en el ámbito del cambio de modelo, del cambio de la forma de Estado. Actualmente la Constitución del 80 establece una forma de Estado unitaria y hoy día vamos a tener un Estado regional autonómico. Eso significa que efectivamente toda la toma de decisiones que tradicionalmente decidía el centro, hoy día va a estar radicado precisamente en las regiones. Eso es muy importante porque en ese contexto es donde se da la creación tanto de Aconcagua como de Chiloé. Primera cosa. Segundo, en ese contexto también de Estado regional autonómico, se le da por la nueva Constitución a la propia región la posibilidad de hacer su estatuto regional. Y dentro de ese estatuto regional pueden determinarse muchas aquellas facultades que hoy día aparecen como que fueran exageradas, pero que en verdad va a ser la propia región la que va a determinar. ¿Cuántos seremi van a ser necesarios, por ejemplo? Eso lo determinará el estatuto regional. ¿Cuáles serán las facultades que tendrá cada organismo y cómo se relacionará la región con cada uno de los servicios descentralizados o desconcentrados? Eso también lo determinará el estatuto regional. Por lo tanto, el mecanismo de relación de la región con el Estado central va a ser muy distinto. Y tercero y por último, los mecanismos de financiamiento de las regiones. Efectivamente, eso es un tema importante. Desde luego yo privilegio la decisión política, es decir, en el caso de Chiloé, nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro folclore, etcétera, son únicos en Chile. Y por lo tanto creo que eso es causa suficiente para caminar hacia la región autónoma que vamos a tener. Pero además también es importante lo económico y nosotros aportamos desde la industria salmonera, la industria de los choritos, la industria del turismo, la pesca artesanal, etcétera, etcétera, que están entre las 10 o 15 actividades económicas más importantes de Chile. Por lo tanto, creemos que además tenemos la autonomía, la autarquía, la capacidad suficiente para generar recursos propios desde nuestra región autónoma. Bien, tenemos que hacer la pausa, regresamos de inmediato, estamos conversando con los convencionales constituyentes Claudio Gómez de la región de Valparaíso. Ellos dicen, queremos que Aconcagua sea región, y con Julio Álvarez desde la región de Los Lagos, desde Chonchi nos conversa hoy. Les damos las gracias a ambos. Pausa, regresamos de inmediato para hablar, a ver, ¿esta nueva constitución apunta verdaderamente a la descentralización? Regresamos de inmediato con la conversación, no se vayan. Bien, ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy hacemos un viaje a Chiloé por el sur, a Aconcagua, en la zona central de nuestro país. Conversamos sobre la nueva constitución junto a los convencionales constituyentes Julio Álvarez y Claudio Gómez que nos acompañan. Y quiero darles las gracias nuevamente a nombre de las regiones de Chile. Hemos hablado de la posibilidad de que Aconcagua y Chiloé sean región.
a partir de la aprobación del texto constitucional. Reitero, si el texto constitucional se rechaza, volvemos al escenario de la Constitución de 1980 y esta llave de paso, como las han calificado ellos, se cierra, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarles ahora, Julio, en primer lugar, ¿cuánto se avanza en materia de descentralización en esta nueva Constitución? En caso de aprobarse, ¿cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo podríamos dejar de pensar a Chile solo desde Santiago y ya tener una mirada mucho más variopinta, ¿verdad? Más diversa? Muchísimo, Scarlett. Esta Constitución es efectivamente un cambio de paradigma en cuanto a la descentralización. De hecho, creo yo que el concepto descentralización es insuficiente para calificar lo que va a ser esta Constitución. Porque cuando uno hablaba de descentralización, como que había un consenso general en todos, desde la derecha hasta la izquierda, que efectivamente estábamos todos en la misma línea. De hecho, la propia Constitución del 80 establece que Chile será un Estado descentralizado, desconcentrado, agrega además, etc. Pero eso nosotros veíamos que en la práctica no se daba, y por eso el Estado unitario fracasó, porque efectivamente las decisiones, todas las decisiones se terminaban tomando en el centro. Yo siempre, Claudio es testigo, me dice, oye, ¿hasta cuándo me hablas de lo mismo? Pero yo siempre repetía que cuando, por ejemplo, una vez fui aquí concejal de Castro, y nosotros decidimos poner un semáforo en la principal calle de la ciudad, que se llama calle San Martín. Y dijimos, bueno, ¿cuánto nos demoraremos en poner este semáforo? Unos 3 meses, calculamos. Scarlett, nos demoramos 2 años y medio. Tuvimos que hablar con el CEREMI, con el intendente, con el subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, con el ministro, 2 años y medio para instalar un simple semáforo en la calle principal de Castro. Entonces, eso creo yo que son decisiones que efectivamente no pueden volver a repetirse, y por eso la Constitución, la nueva Constitución, el proyecto de nueva Constitución, avanza hacia una descentralización real, efectiva. La creación del Estado regional con 3 tipos de autonomía. La autonomía política, es decir, la capacidad para decidir cuáles van a ser nuestras autoridades y que dichas autoridades estén empoderadas. Segundo, la autonomía administrativa, es decir, la capacidad de dictar normas de potestad de las propias autoridades regionales, la potestad reglamentaria que se llama. Y en tercer lugar, y tan importante como aquella, la autonomía financiera, económica, fiscal, es decir, tener nuestra posibilidad, no solamente de recaudar impuestos, de crear empresas, sino que además que todos los recursos que vengan desde el gobierno central sean administrados por la propia región. Te recuerdo además que la propia Constitución establece, a diferencia de lo que hay hoy día, los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional hoy día son injustos, de todas maneras, porque crean además regiones con distintos niveles de acceso a los servicios, que hoy día eso se palía por dos principios fundamentales. Uno, digamos, la equidad territorial, que es fundamental, no está en la Constitución del 80 y va a estar ahora, y finalmente además los fondos de compensación o fondos de cohesión, es decir, el Estado, cuando exista diferencia de desarrollo entre cada una de las regiones, tiene la capacidad de entregar, no solamente vía presupuesto, mayores recursos a aquellas regiones que están menos desarrolladas, sino que además tiene la posibilidad de entregar recursos directos a esa región que en el promedio nacional está bajo la mitad. Por lo tanto, creo yo que eso, para regiones como nosotros, acá en Chiloé, que somos pequeñas, tenemos menos número de habitantes, vamos a tener la posibilidad de desarrollarnos efectivamente porque los recursos financieros los vamos a tener. Y también, por ejemplo, yo estoy pensando en la iniciativa popular de ley, que me parece muy interesante. Hasta ahora la ley era muy acotada y decía que, el gobierno, el presidente de la República y los parlamentarios tenían iniciativa de ley. ¿Eso cambiaría si se aprobara la Constitución? Es importante tener presente también cómo se inicia la ley, todo aquello que va a regular y que va a implementar también incluso la nueva Constitución. Hoy, en la actualidad, la ley solamente puede nacer del presidente de la República o de un grupo de parlamentarios. Con la propuesta nueva Constitución se agrega además la iniciativa popular de ley, donde un conjunto de personas debe reunir firmas y puede patrocinar un determinado proyecto. Y además otra particularidad que nos beneficia a las regiones es que las asambleas regionales, los CORES que existen en la actualidad, consejos regionales, van a pasar a denominarse asambleas regionales con mayor atribución y competencia. Y una de las competencias de estas asambleas regionales es que van a poder tener iniciativa de ley, es decir, desde la región van a poder presentarse proyectos de ley para que sean tramitados en el Congreso. Y también incluso estas asambleas regionales van a poder pedirle al Congreso que les delegue potestad legislativa. ¿Qué significa eso? Que dentro de determinadas materias de relevancia para la región se podrían dictar leyes que estén vinculadas con el territorio, con los recursos naturales, el turismo, entre otras materias. Entonces, sin duda, que tenemos un gran avance con este borrador de Constitución para la región y para nuestros territorios.
tal como decía Julio, saltamos de este Estado unitario que había estado vigente en la Constitución del 33, del 25 y del 80, a este Estado regional donde existen distintos centros de impulsión política que son cada una de estas regiones autónomas. Se les da mayor competencia también a las comunas y también están los territorios especiales que se crean para generar políticas públicas diferenciadas por temas ambientales, de lejanía, por asuntos geográficos y otras materias, para equiparar la cancha cuando se vean postergados en determinadas materias. Yo le sugeriría a la gente que nos está viendo que accediera a la nueva Constitución, que la leyera, porque escuchamos, y ustedes seguramente lo comparten, Claudio y Julio conmigo, hay muchas opiniones, todas responden a distintos intereses políticos, perspectivas, es legítimo, pero yo creo que esta votación la tenemos que hacer todos en conciencia, después de leer esta Constitución artículo por artículo y determinar si está o no a la altura de nuestros sueños, de lo que queremos, de este país que comienza a abrirse. Esa sería mi primera recomendación. Estoy pensando, por ejemplo, me di el trabajo de leer cada uno de los artículos y estoy viendo, por ejemplo, el catálogo de los derechos que establece la nueva Constitución. Me parece que hay avances innovadores, como por ejemplo el derecho de las personas mayores, el derecho de las personas con discapacidad, de los niños, niñas, adolescentes. Por ejemplo, Chile es un Estado plurinacional e intercultural, el derecho a la salud, el derecho a una muerte digna, a la educación, a una vivienda digna, al reconocimiento, por ejemplo, del trabajo doméstico y a la labor de cuidado, cuidadoras y cuidadores. Entonces, Julio, a ver, ¿nos puedes compartir también, por favor, lo que a tu juicio son avances de la nueva Constitución? Lo que ocurre es que uno tiene que comparar fundamentalmente, Scarlett, la Constitución del 80 actualmente vigente con la nueva Constitución. Y desde mi punto de vista, efectivamente no hay punto de comparación. Creo que efectivamente nosotros que somos abogados y que hemos tenido que leernos esta Constitución del 80, aprenderla en derecho constitucional, etcétera, sabemos que efectivamente la Constitución del 80 tenía muchas falencias. La principal de ellas era que, a diferencia del actual, que va a ser un Estado social y democrático de derecho, era una Constitución que establecía un Estado subsidiario, es decir, que cada uno se rascaba por sus propias uñas en la práctica y que el Estado no iba en ayuda de la gente directamente. Entonces, eso a nosotros nos parecía un grave error y efectivamente lo subsanamos a través del proyecto de nueva Constitución. Creo que eso es lo más grande, lo más importante, la creación del Estado social y democrático de derechos, que significa, entre otras cosas, el aumento de este catálogo de derechos. Hoy día lo que establece la Constitución del 80 son 26 derechos, pero más bien libertades, libertades que además esta propia Constitución también reconoce. Está el derecho a la propiedad, la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de emprendimiento, es decir, todas las libertades o derechos clásicos están en este nuevo proyecto, como tú lo habrás visto cuando leíste la Constitución, pero además agregamos estos derechos sociales que son tan importantes, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Pero además, como tú muy bien decías, agregamos un catálogo de derechos que hace que esta Constitución sea muy moderna, es decir, no solamente plurinacional y multicultural, sino que además regional y además ecologista. Es decir, se establece una cantidad de derechos de la naturaleza que son muy importantes, pero además protegidos mediante recursos especiales o entidades especiales. Por ejemplo, los derechos de la naturaleza, se creó especialmente una defensoría de la naturaleza. Cuando alguien tenga un inconveniente, que un río que por alguna razón tuvo algún problema ecológico o alguna contaminación del mar o lo que sea, tú puedes recurrir directamente a este defensor de la naturaleza que en representación tuya y de todos los vecinos puede efectivamente ejercer las acciones que establece la propia Constitución. ¿Para qué hablar de los derechos sociales? Hoy día solamente se garantizaban excepcionalmente a través del recurso de protección. Ahora se crea una acción especial de tutela, que no solo que antes era ante la Corte de Apelaciones, hoy día va a ser ante el juzgado más cercano que se encuentra en tu domicilio. El juzgado de la instancia, que puede ser el juzgado civil, el juzgado penal, etcétera, etcétera. Es decir, hay una mucho mayor cercanía de los derechos sociales con la gente, de tal manera que creo yo que la Constitución del 80 con la nueva Constitución son incomparables. Estamos llegando al final del trabajo de la Convención Constitucional y también al final de la entrevista, por eso les pido que muy brevemente, Claudio, en primer lugar, nos cuente en este cierre del proceso ya de la entrega en los próximos días del nuevo texto constitucional del presidente para que se llame este plebiscito de votación obligatoria. Me gustaría saber, Claudio, si tú estuviste de acuerdo o no con que los expresidentes y la expresidenta Bachelet participaran de la ceremonia de cierre. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Nos enredamos a lo mejor como país en una polémica más? Lamentablemente la mesa directiva de la convención cometió un error. Los presidentes y presidentas ex tendrían que haber sido invitados desde un principio, y no esto que no se invitan y después se invitan.
Por tanto, considero que fue un error. Lamentablemente ya la mayoría confirmaron que no asistirán, que probablemente de no haber ocurrido este impasse hubiesen asistido. Estamos finalizando el proceso y tenemos que, ojalá como convención, tratar de evitar de cometer estos errores forzados. Lo bueno es que ya queda poco para que termine la convención. El 4 de julio se disuelve la convención constitucional, los convencionales desaparecemos de escena y la ciudadanía tiene que formarse su convicción e ir a votar el 4 de septiembre conforme al texto constitucional. El texto constitucional es el que nos va a regir 40, 50 años, nosotros los convencionales desaparecemos. Lamentablemente muchas de las aprensiones respecto al proceso es más bien por la forma, por los errores que se han cometido y no por el texto constitucional, así que la invitación es a leer la Constitución, a informarse por los canales oficiales y votar debidamente informado el 4 de septiembre. Y con esto cierro. No cabe duda de que esta Constitución es beneficiosa para las regiones. Yo te cuento un dato, Scarlett. En la Comisión de Forma de Estado, donde éramos 25 integrantes, no había ningún santiaguino. Éramos todas y todos de regiones, desde Arica hasta Magallanes. Y la mayoría de las normas que creamos como Comisión de las Regiones fueron aprobadas por el Pleno y están en el borrador de nueva Constitución. A diferencia donde históricamente todas las políticas públicas se han tomado desde el centro, desde Santiago. Así que no me cabe duda que este es un avance real, efectivo, para las regiones a través de este borrador de nueva Constitución. Coincido con lo que dice Claudio. Yo era partidario también de que se invitara a todos los expresidentes. No veo el inconveniente. Ellos representan una historia republicana, la mantención de una tradición republicana que además es continuadora de esta propia Constitución. La Constitución no nace de la nada. La Constitución representa la historia, la tradición nuestra constitucional de Chile y por lo tanto no veía ningún inconveniente. Desde luego, esta convención ha cometido errores. Y ha cometido errores tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. La extrema derecha muchas veces por su negativa al diálogo, por su incapacidad para conversar con los demás. Y otros sectores también que por supuesto a nadie le gusta que alguien diga que va a estar votando en la ducha, pues, o que alguien invente una enfermedad como Rojas Vade y que signifique todo ese desprestigio para la convención. Efectivamente, eso ha sido graves errores. Pero el texto de la Constitución es distinto a los errores que se pudieran haber cometido. Creo que el texto de la Constitución se construyó entre todos. La Comisión de Forma de Estado, como bien decía Claudio, la mayor parte de sus votaciones éramos 25 y la mayor parte de las votaciones se hicieron por 25 votos a favor y ninguno en contra. Es decir, la derecha estuvo presente, participó activamente y construyó muchas de las materias que nosotros estamos terminando ahora, el Estado regional, la comuna autónoma, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces quiero darle las gracias a nuestros invitados de hoy, a Claudio Gómez, a Julio Álvarez por haber conversado con nosotros desde Aconcagua, desde Chiloé, y la invitación, por supuesto, a conocer los contenidos de la nueva Constitución, guiaconstitucional.cl. Ahí van a encontrar cada uno de los artículos y los distintos contenidos para votar informado en el plebiscito obligatorio, para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.